Vale, Nico, una cosa que he visto en YouTube que funciona, que la gente ve mucho y que me parece muy divertido es ver cómo poder crecer músculos concretos, ¿no? Entonces, por ejemplo, músculos como los brazos, que es un músculo que le gusta mucho a los chicos, o los glúteos para las chicas, siempre la gente quiere, pues lo que hablamos antes, el ejercicio o los ejercicios, la rutina. Yendo por grupos musculares o por músculos concretos, empezando por los brazos, ¿cuáles serían los ejercicios que más recomendarías con el objetivo de hacerlos más fuertes, más grandes? Vale. Eh, es importante mencionar que aquí, o sea, yo te voy a dar las recomendaciones, pero va a depender mucho del nivel del atleta, del tipo de persona, incluso de la longitud de las palancas, de un montón de cosas, ¿vale? Vale, Lo que nos tenemos que asegurar, por ejemplo, que te quiere crecer el brazo. Bueno, tenemos el bíceps y el tríceps principalmente, que ok. son dos de los grupos musculares que le van a dar tamaño y tenemos que entrenarlos de forma eficiente, ¿vale? Entonces, tanto el bíceps como el tríceps tienen algunos vientres musculares que cruzan dos articulaciones. En el caso del bíceps, la cabeza larga y la corta cruzan tanto el codo como el hombro, entonces genera movimiento en el hombro y en el codo, Vale. y la cabeza larga del tríceps cruza el codo y el hombro, genera Vale. movimiento tanto en el hombro como en el codo. Entonces, más que un ejercicio, tenemos que hacer una serie de ejercicios si queremos conseguir un estímulo completo, Muy interesante. ¿vale? Vale, Eso es importante. En el bíceps, vamos a empezar por el bíceps, vale. por ejemplo. Eh, Cualquier ejercicio que genere una flexión de codo contra resistencia ya va a ser bueno para que crezca el bíceps, ¿vale? Vale. Casi cualquier ejercicio. Una dominada podría ser, por ejemplo, ¿no? Una dominada podría ser, pero si lo que yo quiero es específicamente trabajar el bíceps, yo voy a hacer un curl de bíceps, Vale. ¿vale? Y aquí casi cualquier curl de bíceps puede ser eficiente para que haya hipertrofia, ¿vale? Puede ser un curl en banco Scott, ¿sabéis cuál es? Que tú apoyas el brazo en un banco Ok. y haces el ejercicio con dos manos o con una mano o lo que sea. Un curl en banco inclinado, por ejemplo, yo me inclino en un banco y hago el curl de bíceps. Aquí encima tenemos la parte chula de que el hombro está estirado. Que hemos dicho que si el bíceps cruza tanto el codo como el hombro, si en la parte del hombro está estirado, es posible que igual sea más eficiente. Porque yo una parte del músculo lo mantengo estirado mientras la otra estoy generando una contracción. Vale. Aquí, por ejemplo, en el bíceps no lo tenemos claro, pero en otros grupos musculares, como por ejemplo el recto femoral o los isquios, que cruzan dos articulaciones, cuando una de las articulaciones está fija y estirada y la otra se está contrayendo, se suele ver más hipertrofia. Ok. Es decir, que en el caso del bíceps, por ejemplo, buscar una posición como de polea. Eso Equilibrado. es, con el brazo atrás, porque ahí Vale. estás estirando desde la parte proximal del bíceps, estás generando un pequeño estiramiento y luego estás contrayendo. Porque, por ejemplo, lo que puede pensar una persona del cool de bíceps es la típica frente al espejo, corto recorrido, ¿no? Claro. Martillo y tal, a tirar lo máximo posible y balanceándote. Claro. Eso es lo último que tienes que hacer. Eso es lo contrario de lo que Vale, tenemos vale, que vale, hacer. vale. De hecho, tenemos que generar la contracción muscular con la otra articulación fija, ¿vale? O sea, si yo, por ejemplo, genero un curl de bíceps moviendo el hombro hacia adelante, ¿qué estoy consiguiendo? Estoy consiguiendo acortar el bíceps desde el hombro y desde el codo, desde las dos partes. Y cuando un músculo está muy acortado, la capacidad de generar fuerza desciende. Vale. Entonces, ¿qué me interesa? Que si un músculo cruza dos articulaciones, una parte de la articulación esté fija, no necesariamente estirada. Ya solo con que esté fija es suficiente, ¿vale? Entonces, yo un curl de bíceps, si me pongo a hacer un curl martillo, como estábamos hablando, balanceándome y generando una flexión de hombro, seguramente no sea lo mejor. Vale. La articulación fija y entonces hago el curl de bíceps. Yo aquí te diría de meter varios ejercicios. Por un lado, el curl en banco Scott, ¿vale? Que es el que hablábamos, que aquí estamos en una pequeña flexión de hombro. Te iría a meter un curl en banco inclinado, que aquí tendríamos una extensión de hombro, y ya estaríamos metiendo ejercicios que son diferentes, tanto en la longitud del bíceps como en el perfil de resistencia que se llama. En el curl en banco Scott me cuesta más al principio del recorrido, ¿vale? Cuando el músculo está más estirado, que eso también es un punto bastante importante. Y luego en el curl en banco inclinado me cuesta en mitad del rango de recorrido. Ya hago dos ejercicios que son diferentes tanto en longitud muscular como en perfil de resistencia que se llama. Vale. Ya me estoy asegurando de que el estímulo sea más completo. Ese es buen tema. ¿Hace falta hacer todo el recorrido o solo la parte que más estimula el bíceps? Lo que interesa en la mayoría de grupos musculares es que nos aseguremos la primera mitad del recorrido, desde que el músculo Fíjate. está estirado hasta la mitad de la contracción. Vale. Entonces, esa primera parte es de las más importantes, ¿vale? De hecho, en los trabajos, cuando se compara realizar
justamente en el bíceps tenemos estudios que comparan realizar la primera mitad versus la segunda mitad del recorrido y ajustando la carga. Quiero decir, si eres más fuerte en esta parte, pues le voy a meter más carga. El objetivo es que llegues a las más repeticiones y al fallo, ¿vale? Entonces, ajustando la carga, cuando se compara primera mitad con segunda mitad, cuando se hace la primera mitad, la hipertrofia es mayor. Y ahora bien, cuando se compara el rango completo con la primera mitad del recorrido, la hipertrofia suele ser muy similar. Joder. ¿Esto qué información nos da? De que seguramente la primera mitad del recorrido sea de las más importantes. Ya ves. Qué bueno. Vale. Entonces, yo lo que diría es que por lo menos te asegures de esa parte, pero que intentes realizar un recorrido completo en la mayoría de los casos. En esta rutina de TT valenciano que estamos preparando para tener un buen brazo, ¿qué importa más para que se te vea un buen brazo, el bíceps o el tríceps? Los dos, importan Los los dos. De hecho, aquí seguramente dirán, el tríceps es un tanto por ciento del brazo, un 70% del brazo, por lo tanto tienes que desarrollarlo los dos. O sea, los dos importan por igual. O sea, que Vale. tu cabeza tiene que ir a que voy a desarrollar los dos a mol. Curiosidad mía, los gimnastas, los que, por ejemplo, están en anillas y se mantienen en una plancha, Sí, tienen un bíceps como diferente, ¿no? Como muchísimo más, con una cabeza como más, no sé, como que lo desarrollan mucho y realmente su ejercicio no está siendo un un curl, movimiento dinámico. está siendo simplemente una resistencia, un isométrico, ¿no? ¿Esto cómo trabaja la hipertrofia también muscular, la parte de la isometría? Pues la parte de la isometría, de hecho, hace 2 semanas ha publicado un estudio que comparaban ejercicios isométricos en estiramiento versus rango completo y no se veían tantas diferencias en la hipertrofia. Vale. Wow. Entonces, Ese es lo que estaba viendo yo. Ah, claro. ¿lo viste? No, se ve algo que no se pone a leer Yo digo, joder, Esto lo digo, sí. tío, parece que me han investigado. Hace 2 semanas se publicó ese trabajo. No hay tanta Y- diferencia, ¿no? Y es bastante. Sí, es cierto que el protocolo dura poco tiempo. Si durase más tiempo, igual se verían más diferencias. Siempre una acción dinámica va a ser mejor que una acción isométrica para la hipertrofia. Pero lo que nos está diciendo la literatura científica es que con isométricos fuertes. Claro, ¿cuál es el problema del isométrico? Que es muy difícil regular la cantidad de fuerza que puedes realizar. ¿Vale? Porque imagínate que tú estás aquí y dices, voy a hacer un isométrico contra la mesa. Ya, realmente yo no tengo un feedback de la mesa hacia mí para saber la fuerza que estoy generando. Yo puedo pensar que estoy generando la máxima fuerza, pero igual no lo estoy haciendo. En cambio, si yo tengo una pesa, o la levantas o no la levantas, no tienes otra, ¿vale? Mm. Entre otras cosas. Y que luego nosotros cuando hacemos una contracción concéntrica a lo largo de todo el rango de recorrido o la mayor parte del rango de recorrido, nosotros llevamos las fibras a un estiramiento, un acortamiento. Seguramente hay ciertas fibras del músculo que están posicionadas en más estiramiento y otras en menos. Quiero decir, te aseguras que estás trabajando un poco más. Vale, ok. Pero la acción isométrica también genera hipertrofia. Y sobre todo si esa acción isométrica está en la parte que el músculo está estirado. Vale. ¿Vale? Ente- Por eso hay gimnastas y hay atletas que realizan acciones isométricas, lo que dices tú, que tienen un buen desarrollo Sí, de muscular. hecho, un amigo nuestro, que su pareja se dedica a la calistenia, nos explicó un ejercicio calisténico que hacen para trabajar la plancha, que es ponerte dos mancuernas, brazo completamente estirado, que ahí es donde entiendo la lógica que me comentas ahora mismo, y o sea, como que te pones en un banco inclinado hacia atrás y mantienes a una altura, ¿no? Sí. Entonces, claro, me imagino que como está estirado, Eso te es. puedes aguantar, pues mancuernas de 3 kilos y estás reventado. Está reventado. Una locura. Totalmente, totalmente. Y una cosa, hacer el ejercicio, es decir, haces el curl de bíceps así y la bajada la haces controlando, también hace que trabajes más el bíceps. Vale, la bajada, que es la parte excéntrica, es importante para la hipertrofia, ¿vale? Vale. ¿Por qué? Porque las fibras musculares generan tensión activa y tensión pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, en la subida, que es la acción concéntrica, estas fibras musculares se van a ir acortando, se van a generar los puentes cruzados que hablábamos de actina, miosina, se genera un nivel de tensión alto y esto nos lleva a la hipertrofia. Pero claro, en la bajada, en la fase excéntrica, si vamos otra vez a nivel microscópico al sarcómero, que es donde estaba la actina, la miosina y la titina, estos sarcómeros se van a ir estirando y hay otra proteína que se llama titina, que está cruzando todo el sarcómero, que va a actuar como si fuese un muelle y se va a ir estirando según el sarcómero se va estirando y va a generar una energía que se llama, o una tensión que se llama tensión pasiva, ¿vale? Que eso también es importante para la hipertrofia. Vale. Entonces, por eso, cuando un músculo lo llevamos al estiramiento, esa tensión pasiva es muy alta. Estamos estirando el músculo y está luchando para no romperse. En la acción excéntrica, tú luchas para que el músculo no se rompa, ¿no? Cuando se va estirando. Y esa tensión pasiva que se genera nos puede llevar a la hipertrofia muscular, ¿vale? ¿Qué pasa? Que claro, nosotros cuando hacemos un curl de bíceps y
hacemos la acción excéntrica en un segundo, existe acción excéntrica. Quiero decir, ya se está dando esa tensión pasiva. Si nosotros lo controlamos en 3 segundos, la tensión pasiva no será mayor. La tensión pasiva que se va a generar va a ser muy similar. Entonces, la parte excéntrica, por mucho que la controles, no te va a llevar a más hipertrofia, pero sí tiene que existir. Quiero decir, imagínate que dices, hago un curl de bíceps, así, hacia arriba, y suelto la barra. Y luego la cojo y la suelto. Solo hago la parte concéntrica. Seguramente la hipertrofia será menor que si hago la parte concéntrica y la parte excéntrica. Pero el tiempo que yo esté en la parte excéntrica no va a determinar si ganas más o menos masa muscular. Tiene que ser el tiempo suficiente como para que tú controles la repetición y que la repetición no te controle a ti. Vale. Luego la parte del tríceps, ¿no? Sí. Las famosas flexiones diamante, Sí, que hemos visto muchos cuando hemos empezado, que son más para el tríceps, tal. sí. ¿Es lo que más recomendarías para trabajar el tríceps o recomendarías algo más, pues como hemos hablado aquí, ¿no? Más específico, Más- como una extensión de tríceps o algo del estilo? De hecho, ¿sabes cuál es el problema de las flexiones diamante o los ejercicios multiarticulares para el tríceps? Vale, vamos a intentar desglosar el movimiento. Yo hago una flexión y ¿qué pasa? Por un lado, hay una extensión de codo, que es lo que hace el tríceps, vale. Pero por otro lado, que hay también una flexión de hombro. Vale. Vale. Y el tríceps, la cabeza larga del tríceps, cruza tanto el codo como el hombro. ¿Qué hemos dicho? Que nos interesa que si un músculo cruza dos articulaciones, una de las articulaciones se mantenga fija. Vale. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Que yo cuando hago una extensión de codo, el hombro esté fijo. Vale. ¿Y eso cómo lo puedo conseguir? Pues con ejercicios de tríceps en poleas, por ejemplo. Y de hecho, uno de los mejores ejercicios es el típico ejercicio de tríceps, que yo me pongo en la polea, que tengo el hombro fijo y extiendo el codo. Y ya está. Esto lo podemos hacer más eficiente, que es con la polea un poco cruzada para que venga hasta en esta dirección. Podemos hacer un montón de cosas, pero ya solo ese ejercicio es perfecto para el tríceps. Vale. Luego, nosotros podemos hacer un segundo ejercicio que es lo mismo con el hombro fijo, pero aquí, que es con esa flexión de Como si fuera un saque de banda de fútbol, ¿no? Eso es. Vale. Y de ahí yo hago la extensión de tríceps. ¿Por qué? Lo de poner la mano aquí, ¿para qué es? Para fijar el Para cuerpo. estabilizarlo. Ah, vale. Claro, lo puedes estabilizar ahí. Vale. Entonces, o lo puedes estabilizar con la barra de la polea. Tú te pones aquí en la barra, ¡pum! Coges aquí la polea y haces la extensión de codo, por ejemplo. Vale. Vale, y entonces ahí el codo, o sea, como el hombro está aquí en flexión, está la cabeza larga del tríceps estirada. Vale. Ok. ¿Vale? Entonces, tengo un estímulo diferente. Y yo, si te recomendase 2 ejercicios, te recomendaría esos 2. Qué bueno. Genial. Y luego también, perdona, y luego Claro. algún otro multiarticular, como las flexiones diamantes y así, también puede estar bien, porque aunque la cabeza larga del tríceps igual no la trabaje tanto, la lateral y la media sí la va a estar trabajando. Entonces, también puede ser y nos permite meter más carga, etc. Otro ejercicio que llama mucho la atención, bueno, otro músculo que está asociado a las chicas, pero bueno, que los chicos también nos gusta tenerlo bonito, es el glúteo. ¿Cómo podemos tener un glúteo grande, perfecto, así y que sea respingón? Vale. Tendrías que volver a nacer. Eso es lo primero. Genética. O sea, la parte genética es súper importante, básicamente por cómo se inserta el glúteo, cómo es la forma del glúteo, eso ya es una parte, ¿vale? Pero se puede entrenar y tú puedes conseguir un mejor glúteo, 100%. Ya. Pero si quieres el glúteo perfecto, aunque entrenes y aunque le des caña, tienes que tener una buena genética, ¿vale? Vale. El glúteo se entrena mucho más fácil de lo que se piensa. Y elige una variante de sentadilla que trabaje el glúteo en estiramiento. Elige una variante de empuje de cadera, como es el hip thrust, que trabaje el glúteo en acortamiento. Lo de la primera sentadilla no visualizo ninguna. Una variante, una sentadilla búlgara Vale. o una sentadilla libre. Vale, ok. Ya trabaja el glúteo en estiramiento. ¿Por qué? Es porque se alarga, ¿no? Se alarga, claro, porque el glúteo Vale. actúa en la cadera. Vale, ok. Vale. En la extensión de cadera, que es cuando caminamos, por ejemplo. Es un músculo muy fuerte porque nosotros estamos en la bipedestación y cuando nosotros estamos caminando, estamos trabajando el glúteo. ¿Qué Corremos. diferencia de estímulo le damos al glúteo con un hip thrust versus una sentadilla? ¿No es lo mismo? No, porque con la sentadilla lo trabajamos más cuando está estirado. Claro. Lo que hablábamos de esa tensión pasiva, ¿vale? Que también es importante llevar al músculo en estiramiento. Y con el hip thrust estamos trabajando más el músculo cuando está acortado. Vale. Y es una posición donde el glúteo también es bastante fuerte, ¿vale? Entonces, una variante de sentadilla, y de hecho una variante de sentadilla que tenga una flexión de rodilla también, o sea,
todas las variantes de sentadilla prácticamente, porque nosotros podemos decir una variante de peso muerto que la rodilla está extendida. Lo que pasa que ahí el peso muerto también estará trabajando los isquios, ¿no? Cuando la rodilla está flexionada en una variante de sentadilla, es como que dejamos un poco fuera de juego los isquios y trabaja más el glúteo. Vale. Pero bueno, las variantes de peso muerto también son buenas para el glúteo. Y también estará trabajando el aductor, que es importante, que muchas veces la gente se piensa que el aductor solo hace cerrar las piernas, ¿no? Pero el aductor es un potente extensor de cadera junto al glúteo y los isquios, ¿vale? Claro, porque es lo que es la típica máquina esta de gimnasio de que haces fuerza hacia adentro, pero que también hay otra, o la misma, dándole la vuelta, que es hacia afuera. Sí, ahí trabaja el glúteo, pero ya no solo eso, con la máquina que haces fuerza hacia adentro, que trabajas el aductor, la parte de dentro, luego en una sentadilla también trabaja esa parte de dentro de los músculos. Vale. O sea, digamos que hay uno de todos los músculos aductores que es muy fuerte en la extensión de cadera, ¿vale? Haciendo ese tipo de movimientos. Pero bueno, glúteo, nos centramos en el glúteo a muerte. Una variante de sentadilla, de hecho una variante de sentadilla que es infernal, pero que va a trabajar muy bien el glúteo, es la sentadilla búlgara. Es infernal. ¿Cómo Eso es esta sentadilla? Es una sentadilla donde tú tienes el pie trasero apoyado en una altura, ya sea en un banco o lo que sea, y tú bajas y es unilateral. Que sea unilateral también es importante porque esto te permite maximizar la flexión de cadera para estirar el glúteo sin que haya mucha flexión de columna, porque cuando hacemos ejercicios bilaterales como una sentadilla libre, muchas veces antes de llegar a esa flexión de cadera ya se flexiona la columna, es verdad. Entonces, un ejercicio unilateral como una sentadilla búlgara puede ser un buen Es ejercicio. curioso, que unilateralmente tengas más movilidad. Sí, es curioso, ¿verdad? sí, es curioso que en la cadera llevas a más movilidad o te limita menos la espalda, en ese sentido. Entonces, ese tipo de ejercicios pueden estar muy bien, trabaja el glúteo en estiramiento, en una prensa de piernas también trabajas el glúteo en estiramiento, es como otra variante de sentadillas, incluso una prensa unilateral para enfatizar un poco más esa parte, y si haces una prensa con el pie un poco más elevado para enfatizar la flexión de cadera y no tanto la de rodilla, entonces no darle tanto énfasis al cuádriceps y sí más al glúteo, por ejemplo. Y luego variante de hip thrust. Y después sería interesante meter variantes de abducciones, como la máquina que es hacia afuera, Vale. ¿no? Hacer fuerza hacia adentro o en polea, ¿vale? Nosotros podemos hacer en polea esa abducción, porque lo que hemos visto es que no lo tenemos claro del todo, ¿vale? Pero es posible que podamos trabajar diferentes regiones del glúteo. La parte inferior del glúteo o la parte superior. Wow. La parte inferior del glúteo tiene una mejor mecánica o es capaz de generar más fuerza en movimientos de extensión de cadera, lo que veíamos, variantes de sentadilla, hip thrust, y la parte más superior del glúteo en los ejercicios de abducción, ¿vale? Llevando los pies hacia afuera, bien sea en una polea que te haces una abducción o lo que sea. ¿La Entonces, máquina esta de abducción? ¿Hace falta ponerse así agarrado a la máquina o no, cómo no es funciona? necesario. De hecho, lo mejor para hacer esa máquina de abducción es abajo sueles tener Sí, unos agarres, que te fijes bien ahí, que te pongas muy fuerte y abres las piernas con toda potencia sin necesidad de flexionar mucho la cadera. ¿Y por qué lo hacen? De hecho, Porque yo también lo hago. O sea, tiende a... supuestamente se tiende a flexionar porque hay el mito de que si tú flexionas la cadera vas a trabajar más una parte específica del glúteo que trabaja Es más mito, el ¿no? abdomen. Es mito. De hecho, si nosotros flexionamos demasiado la cadera, es posible que, digamos, algo digo fácil, la dirección de las fibras del glúteo cambien y entonces la parte superior del glúteo que yo quiero trabajar como que pierde un poco mecánica y gana un poco más la parte inferior del glúteo, entonces, pero realmente, si eso fuese así, nosotros con ejercicios de variante de sentadilla ya lo tendríamos ahí. Pero también Entonces, había una parte de seducción, ¿no? En ese ejercicio. también sí, Me sí. refiero de... Había gente que no se sentaba, se quedaba ahí pegado a la Y máquina. ya se quedan pegados a la máquina, a la pared. Y Sí, pensaban que estaban trabajando el glúteo en el momento. sí, de, de hecho, es que hay muchos mitos en relación a todo esto y muchas movidas, pero la máquina, tú te sientas, te agarras fuerte y haces la abducción a morir. A nivel de volumen semanal, al ser un músculo más grande que, por ejemplo, los brazos, o el bíceps o el tríceps, ¿deberíamos darle más series o debería ser el mismo approach que el resto de grupos musculares? Depende, claro, mira, porque esto también nos abre un camino, ¿vale? Vale. Y es depende lo que quieras enfatizar en un grupo muscular, porque digamos que tu cuerpo tiene una capacidad de tolerancia que es limitada. Entonces, Ok. si tú quieres priorizar el glúteo, tú puedes destinarle más series al glúteo, pero tendrás que reducir De otros lados. grupos musculares. Es como monedas que tienes, ¿no? En tu bolsillo. Eso Vale, es. tengo 5 monedas, tengo que saber dónde gastarlas. Vale, Eso vale, es, vale. eso es. Entonces, nosotros, las mujeres, suelen hacer más volumen de entrenamiento de glúteo porque quieren desarrollar más el glúteo, ¿no? Porque quieren enfatizar, pero seguramente hacen menos volumen de brazo Ya. y menos de pectoral.
y menos de otros grupos musculares. Entonces, es importante eso. ¿Por qué se diferencia mucho una rutina de un hombre a una mujer? Bueno, mucho. ¿Por qué se diferencia? Por la prioridad que le quieres dar a los diferentes grupos musculares. Porque si no, si una mujer quisiera priorizar lo mismo que un hombre en el gimnasio, el entrenamiento no cambiaría tanto. Ya. Porque, No, perdón. sí, porque de hecho se suele decir, y es posible que a nivel fisiológico las mujeres tengan una mayor tolerancia al volumen de entrenamiento, pero todavía no lo tenemos claro del todo. Hostia. Joder, No lo tenemos claro del todo, interesante. que puedan tolerarnos. Que dentro del mundo del culturismo natural, que tú fuiste campeón del mundo, ¿el glúteo es algo que los jueces valoran mucho? Sí, sí, tanto en mujeres como en hombres. Depende de la categoría. Hay categorías como Men Physique que vas con bañador largo, lo que pasa que no se ve el glúteo, pero de hecho el glúteo en hombres también es un músculo determinante. En la categoría bodybuilding, de culturismo o de classic, tú cuando, de hecho se dice que el culturismo se gana de espaldas, ¿no? Ya no solo la espalda que tienes, Hostia. sino también el glúteo que tienes, también los isquios que tienes, los gemelos que tienes. O sea, Intuyo que será porque cuesta más definir un glúteo que cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? Sí. Porque es donde se acumula más grasa. sí, de hecho el glúteo es de los últimos... Hay personas que tienen facilidad, ¿eh? Yo conozco culturistas naturales que en general no están en un porcentaje graso tan bajo y que el culo lo tienen bastante pelado. Pero de forma genérica, el glúteo cuesta más quitar grasa. O sea, es lo último que se va, la última grasa que se va es la del glúteo.